Bueno, gracias, Jorge. Entonces, delirium es frecuente en pacientes con ECMO, por supuesto, no es en todos, pero es algo nada raro. Y si estás en esa área, pues vas a ver ese tipo de pacientes. Delirium, pues sería un estado mental alterado, caracterizado por perturbación de inicio agudo, esto es clave, y aparte que tiene la fluctuación. Este puede diferenciar otros cuadros, por ejemplo, cuadros psicóticos. Es característico que pueda haber alteraciones cognitivas, en este caso del pensamiento, también de la comprensión, desorientaciones, alteraciones psicomotoras, incluyendo agitación, que se mencionaba en su momento, alteraciones emocionales, irritabilidad, miedo, ansiedad, alteraciones del sueño, del ciclo sueño-vigilia, incluso inversión del ciclo, y también alteraciones de conciencia, en este caso con problemas para la atención, hipoprosexia, en pacientes que tienen delirium. Predisponentes para el delirium hay varios, en este caso el envejecimiento neuronal, neuroinflamación, estrés oxidativo, disregulación hormonal neuroendocrina y alteraciones del sueño también. Todo esto puede influir para que aumente el riesgo en ese tipo de pacientes. Esto puede redundar en la disregulación de neurotransmisores y aparte alteraciones en la conectividad de las neuronas. Y ya a partir de ahí producir una insuficiencia cerebral aguda, en este caso delirium. Y el delirium se caracteriza por ciertas alteraciones en neurotransmisores, en este caso, típicamente, aumento de dopamina, aumento de glutamato, aumento de norepinefrina, que se relaciona con ansiedad, que se relaciona con agitación, con irritabilidad, y aparte de esto, disminución de acetilcolina, que esto da para problemas de memoria y de orientación. Aparte también mencionábamos lo de estado del sueño y en este caso la melatonina, la disminución que regula el ciclo circadiano, entre otras cosas, puede producir alteraciones en este aspecto y aparte las orexinas que se encargan de la alerta tienden a disminuir. A aumentar y en este caso pueden causar problemas. Ahora, predisponentes como factores de riesgo para delirium se pueden mencionar más. En este caso, tanto cosas que tienen que ver con la atención al paciente, las vías que el paciente tenga, sonda Foley, el mismo ECMO también, por supuesto, la hipoxia del paciente, falla orgánica en diferentes grados, el funcionamiento cognitivo base del paciente, si tiene deterioro cognitivo previo, pues es más la probabilidad para que tenga problemas de delirium, la edad del paciente, si es mayor, fragilidad, la severidad de su condición médica, en este caso la psicopatología base, y todo eso se puede combinar en uno u otro caso para aumentar el riesgo de delirium y delirium, el dolor y aparte de alteraciones del sueño, se influyen entre sí y potencian entre sí uno y otro. Dolor, alteraciones del sueño, delirium. En tal caso, en pacientes con ECMO puede haber anoxia, hipoxia de forma característica y eso se puede encontrar en la mayoría en cierta medida. Y es característico el cuadro, en este caso no hay muchas alteraciones. Acetilcolina baja, dopamina, glutamato, hay nada más noradrenalina, sí se menciona como pues más baja, a diferencia de otros tipos de alteraciones, pero el paciente no solamente tiene esto, no solamente tiene anoxia, hipoxia, también puede tener las cuestiones de la edad, también puede tener otro tipo de problemas, en ECMO también, como puede ser infección, como puede ser deshidratación y otras enfermedades médicas. Entonces, en sí, el perfil de alteraciones en neurotransmisores en este tipo de pacientes puede ser muy variopinto. Aquí hablamos de las estadísticas de delirium. En este caso, aquí hablan de prevalencia, incidencia en el cuadro. En este caso, la prevalencia sería lo que presenta cuando el paciente llega al servicio. Y la incidencia sería lo que presenta durante el servicio. Y en este caso, más conforme a lo que vemos en pacientes con ECMO, pues es en pacientes con enfermedad médica. Y en este caso, en UCI, por ejemplo, que es donde encontramos a ese tipo de pacientes que nosotros vemos, en otras áreas especializadas, se puede hablar de una prevalencia de 7 a 50%, gran variabilidad, aquí no en ECMO en general, en UCI, y también incidencia de un 20 a 82% que aparecen durante el servicio que se le está dando al paciente. El delirium tiene diferentes perfiles. Hay delirium hipoactivo, delirium hiperactivo. En este caso, lo más frecuente tiende a ser el delirium hipoactivo. Y como mencionó el doctor Jorge también, es frecuente que incluso nos refieren al paciente, nos interconsulten porque dicen, tiene depresión.
tiene su antidepresivo incluso, y en este caso nos lo valoran y es nuestro deber en ese caso, valorándolo adecuadamente, descartar que no sea depresión y que pues, sea delirium, por ejemplo, y en este caso hacer el ajuste necesario. Hasta el 66% de los casos, como delirium hipoactivo, aparte del delirium hiperactivo, un 7.4%, y ya cuadros mixtos que alternan hiperactividad y hipoactividad en el paciente, hablaríamos de un 25%, 26%. Factores de riesgo, mencionamos ya algunos en otras diapositivas, pero en esta gráfica, que es con trabajo de la doctora Sharon Inouye del año de 2001, se mencionan en un servicio de UCI lo más frecuente y característico como factor de riesgo para delirium. En este caso lo que se encontró más era benzodiazepinas y opiáceos, como algo que este tipo de pacientes tenían en cierto momento. Aparte de esto, las vías que el paciente tenía, alteraciones, y digo, ya va en orden decreciente, alteraciones en lo visual, en la visión, en la escucha, que también es factor de riesgo, por supuesto, hiperglicemia, alteraciones en el sodio, las restricciones mecánicas de movimiento que el paciente pudiera tener, y de ahí otras cuestiones, fiebre, edad, depresión y otras cuestiones. Aquí también hay que tomar en cuenta si el paciente tiene riesgo para delirium o tiene delirium, hay que ver los medicamentos que el paciente tiene. Y en este caso, algo frecuente a descartar, tanto como se pueda, porque unos medicamentos tiene que tenerlos como quiera, es valorar, evitar en lo que se pueda medicamentos anticolinérgicos. En este caso, pues evitar, por ejemplo, furosemida, metoclopramida, benzodiazepinas, que se mencionó también, antipsicóticos en dosis inadecuadas también puede producir problemas en este tipo de pacientes, entonces tener cuidado con esto, que es muy importante junto con la cuestión de interacción medicamentosa. En las escalas que se tienen que aplicar para ver agitación en los pacientes, las más usadas son la escala de Ricker y la escala de agitación de Richmond, la escala RAS. Y también se usa en investigación como en un estudio que vamos a ver pues ahorita. Retos de tratamiento. El paciente con ECMO comúnmente requiere sedantes. No digo que esté sedado, requiere sedantes. ¿Y qué utilidad tendría este paciente? Reducir el consumo de oxígeno. El paciente que está con ECMO y que está porque requiere una oxigenación, porque tiene problemas en ese aspecto, requiere que le ayudemos en esto. Facilitar la sincronización paciente-ventilador. Cuando tienen ventilador, disminuir el estrés, la incomodidad del paciente, prevenir una malposición, un desajuste ahí del dispositivo, cómo está aplicado en el paciente. El manejo del delirium cuando tiene agitación, por supuesto. Ahí podemos hablar muy característicamente y como algo efectivo, pues dexmedetomidina hasta cierto punto. Y idealmente lo que se buscaría sería que el paciente tenga un RAS de 0, o sea que esté alerta normal, a -1, o sea una ligera somnolencia. Sería lo ideal, pero bueno, no es el caso. Este estudio lo que midió fue la sedación en pacientes con ECMO. Y aquí se hicieron diferentes estadísticas que son pues, muy interesantes. En este caso, la mayoría de pacientes al iniciar ECMO, hasta 96%, estaban profundamente sedados. Aquí hablamos con puntuación de Ricker de una puntuación de 3, que se refiere ahí en la escala como muy sedado, con infusiones continuas de midazolam, en este caso 49%, casi la mitad, propofol 18% o ambos 29%. 98% estaban con infusiones de opioides, fentanilo 93% y morfina 4%. Y el paciente podía tener uno o más de estos medicamentos. Las dosis de sedantes entonces en pacientes con ECMO y analgésicos tienden a ser más altas que otro tipo de pacientes. Aquí comparan, por ejemplo, con pacientes con ventilador mecánico. Con esta ayuda, y se ve aquí en estos renglones, pues la diferencia que puede haber entre la dosis que se da de midazolam en ECMO, de propofol, de metanilo, y en casos en que no tiene pues esta ayuda. Por paciente en este mismo estudio, 64% de los días de ECMO fueron con profunda sedación, el 58% fue positivo a delirium en algún momento,
y 24% experimentó agitación. En la escala de Richter también 6 puntos a 7, que es pues, el máximo. 40% de ellos requirieron contención mecánica, con una mediana de esta misma contención de 3 días. Y de todos los pacientes con ECMO, 49% recibió haloperidol y quetiapina hasta un 76%. Los rangos pues son pues cambiantes. Mencionábamos también ahorita sobre factores que alteran la farmacocinética del medicamento. El paciente le damos medicamentos según las guías, pero hay cosas que pueden alterar su biodisponibilidad y velocidad a la que están procesando o que se vayan secuestrando por el dispositivo. Entonces, ¿qué influye? Los fármacos, la enfermedad del paciente, el ECMO mismo. En este caso, aquí hablamos de factores que alteran la farmacocinética de los medicamentos y aquí en la parte de abajo, lo que puede alterar el ECMO. En este caso, hablamos de un gasto cardíaco aumentado, de una hemodilución, porque el paciente tiene sustancia, tiene líquidos, aporte de líquidos también, incluso el mismo ECMO tiene solución de cebado para funcionar adecuadamente, que también diluye los medicamentos que se le den al paciente. Y aparte de esto, bueno, el secuestro de las drogas en los mismos tubos y la membrana del dispositivo. Otros factores, y son de los más importantes, y bueno, esto es importante, es aquí a la izquierda vemos el grado de lipofilicidad de unión a grasas de los medicamentos, y en este caso, medicamentos como fentanilo tienen el mayor grado de lipofilicidad, por lo que se secuestran más en el ECMO. Y en orden decreciente, vemos otros como por ejemplo midazolam, propofol, menos todavía el lorazepam, ketamina, Precedex, muy usado. Y del otro lado vemos más bien el otro factor importante, lipofilicidad 1, una proteínas, el otro. Y aquí se alteran los tipos de sustancias de manera diferente. Propofol es de los más afectados por esta cuestión, la unina proteínas, y ya después midazolam, Precedex, ahí sí está pues más importantemente influenciado, lorazepam, fentanilo, morfina. Estos dos factores son importantes para cómo el paciente procesa el medicamento y qué tan disponible está para él. Aquí vemos en este trabajo también, de 2012, del doctor Checker, el secuestro de medicamentos en circuito, y hacen comparaciones. Aquí vemos la morfina del lado izquierdo, y vemos que después de 24 horas casi no hay diferencias en la concentración de medicamento. Y aquí lo comparamos con lo demás que está en la gráfica, midazolam, fentanilo, propofol, y aquí disminuye hasta menos de 20% en las 3 sustancias. Y esto hay que tomar en cuenta. Esto en pacientes control que no tienen ECMO no se da. La concentración se mantenía mayormente estable. Entonces es mucha la diferencia en algunas sustancias y en otras pues menos. Y aquí en estos cuadros podemos ver algunos casos y algunos ejemplos. Puede parecer un poco complicado ahí el cuadro, pero nos encontremos en ciertas cuestiones. En este caso aquí se muestra la lipofilicidad, el log-P, value, y PB sería la unina proteínas, y en este caso medicamentos que se usan en este tipo de pacientes con ECMO. El Precedex dexmedetomidina tiene, por ejemplo, una lipofilicidad mayor que la de otras sustancias, como guanfacina o clinodina, y también tiene una alta unión a proteínas. Y aquí hay estudios sí específicos de esto, estudios específicos que han medido que hay alteraciones en secuestración, con secuestros de hasta 40-60% del medicamento, que pues, bueno, es una cantidad importante. Aparte de esto, también podemos ver sedantes GABAérgicos en ECMO. En este caso, hay que tomar en cuenta aquí también con las benzodiazepinas el índice de qué tan deliriogénicos pueden ser, por supuesto. Y en este caso, de los más, pueden ser midazolam, que lo hemos visto en pacientes, y a veces, pues, bueno, si lo hemos visto, a veces ellos lo dejan. Diazepam es el otro caso. Otros que producen menos ese tipo de problema pueden ser, por ejemplo, alprazolam, lorazepam. No todo paciente con ECMO tiene delirium y puede ser una buena opción en muchos pacientes. Aparte de que el lorazepam tiene menos influencia en mi relajación y en la respiración. En tal caso, estos medicamentos tienen una menor lipofilicidad y un menor secuestro. Se puede suponer también lorazepam
Y por ejemplo, lorazepam es el que tiene 30-50 y también que tiene menos lipofilicidad, pues sí, el prazolam. Aparte de esto, analgésicos y opioides en ECMO mencionábamos que son algo que requieren el paciente por diferentes cuestiones, y en este caso, medicamentos como ketamina tienen un alto índice de deliriogenicidad y también tienen una moderada lipofilicidad. Otros medicamentos como morfina son más bien no tan lipofílicos, y en este caso la alteración por el secuestro tiende a no ser tanta, desde un 4 hasta un 40%. De estos medicamentos, gabapentina, pregabalina, aquí se muestra como un puntaje negativo, más bien tienden a ser hidrofílicos, y en este caso no hay tanto problema en el uso de estas sustancias. Y el de arriba, el ácido valproico, el de paquene, pues ahí tiene más lipofilicidad y tiene pues mayor, se puede suponer porque no hay estudios concretos, más problema de secuestro para medicamentos potencialmente. Aquí en los hipnóticos, de lo más usado es, por ejemplo, la melatonina, que no es en sí un hipnótico, un sedante, que más bien regula el ciclo circadiano, el ritmo circadiano, y en este caso la probabilidad, porque aquí hablan de serotonina proteínas, y aparte tiene una baja relativamente lipofilicidad, en este caso con esta sustancia, con la melatonina no era tanto problema. Y con otros como solpidem sí habría más. En este caso hablan de una lipofilicidad de 3, que es más que otras sustancias, y también un alto en una proteínas, por lo que aquí puede requerir, si el paciente se le requiere en verdad esto, pues una mayor cantidad de medicamento. Aparte, aquí también vemos los psicoestimulantes, y en sí, para la mayoría de estos, pues más bien hay poco problema de secuestro potencialmente. Y este último cuadro es otra arma que tenemos para ayudar al paciente con delirium, y en este caso son los antipsicóticos, y lo que se ve es que el haloperidol es el que menos problema tiene potencialmente para secuestro, y en este caso el que menos alteraciones tendría al momento de dársele al paciente comúnmente intravenosamente, lo que también tiene ventajas de producir menos síntomas extrapiramidales. Otro tipo de medicamentos que se podrían dar al paciente, en algunos casos podrían ser quetiapina, risperidona, que tienen una más alta lipofilicidad, y aripiprazol también en casos de delirium hipoactivo, que aquí tiene la mayor lipofilicidad de los medicamentos que he mencionado, de antipsicóticos. Este es un protocolo de Stanford para tratamiento de delirium, y hay diferencias, por supuesto, si el paciente es hipoactivo o hiperactivo en su delirium. En este caso, por ejemplo, antipsicóticos. En un paciente que tiene un delirium hipoactivo, podrían ser, aparte de algo que comparten ambos casos, haloperidol, risperidona. En hipoactivo, el aripiprazol puede ser una buena opción porque tiene un efecto activador en cierta medida. Y en pacientes hipoactivos, estoy volteando el láser, pero en pacientes hipoactivos, pues quetiapina no puede ser buena opción, y en hiperactivos sí. Aparte de esto, mencionan medicamentos como melatonina, que en ambos casos pueden ser útiles para regular el ritmo circadiano hasta cierto punto. En sí, los medicamentos como ribastigmina, que antagonizan acetilcolinesterasa, no tienen tanta evidencia para uso en delirium, pero también se mencionan porque tiende a bajar acetilcolina en este tipo de casos. Y medicamentos opioides, pues sí son recomendables porque lo requieren. Mencionamos por la cuestión de la sedación. Otros medicamentos, como por ejemplo la dexmedetomidina, podrían ser mejor usados y más recomendados en pacientes que tienen hiperactividad, porque después es un sedante. En paciente que tenga delirium hipoactivo, podría ser mejor disminuir la dosis o quitar este medicamento provisionalmente. La dexmedetomidina o Precedex. Siguiente, por favor. Gracias. Y aquí, los medicamentos que se mencionan en las tablas y también en la gráfica anterior, se mencionan según el protocolo de Stanford en las dosis que pueden ser más recomendables. En este caso, por ejemplo, medicamentos
usados de forma frecuente, pacientes con delirium y con ECMO, podrían ser, por ejemplo, el haloperidol, que se menciona en dosis de 0.5 miligramos intravenoso en diferentes horas, en la mañana, en la tarde y hasta 2 miligramos en la noche, que puede ir aumentando. Y aparte de esto, medicamentos también antipsicóticos, si es mejor en ese tipo de caso, en paciente específico, puesto que puede esto variar, quetiapina en dosis de 25 miligramos, mañana, tarde, y 75 en la noche porque tiene un efecto sedante ligero. Entonces, yo no voy a mencionar todos, pero es una muestra de los medicamentos que se pueden usar y pues en sí hay varias armas para usar para ayudar al paciente con problemas de sueño, agitación o delirio en ECMO. Ahora hablaremos sobre la experiencia clínica en el programa de psiquiatría de enlace en que nosotros pues nos incluimos. Esto fue estadísticas que se llevaron a cabo en el Hospital Jesús Muguerza, en Monterrey, Nuevo León. Esto desde marzo de 2021 hasta febrero de este mismo año. Se debe mencionar que son pacientes que muchos, sí, si no hubiera sido por el soporte de ECMO, pues no hubieran sobrevivido la gran mayoría. Los tiempos de internamiento son muy variables en sí. Alguno estuvo hasta más de 100 días en ECMO y sí es frecuente que sean altos pues, días, internamientos de larga frecuencia. Lo que se encontró en nuestro servicio, que no se interconsultaron ni que vimos, fueron 19 pacientes, 6 mujeres y 13 hombres, de los cuales 5 fallecieron. Dieron un total de 218 consultas, puesto que los vimos pues varias veces. Vienen consultas por paciente de 11, rango de 1 a 24, con una mediana de edad de 47, el que tenía menor edad de 21 años, el que tenía mayor, de 68 años, ya pacientes geriátricos. Diagnósticos por paciente hasta, bueno, una mediana de 3. Y medicamentos por paciente, aquí también variaba mucho, tenían muchos medicamentos y pueden ir si mediana es de 18, pueden ir desde 9 a 31 en estas estadísticas, fue lo menor y la mayor cantidad tuvieron de medicamento. Aparte, aquí también vemos los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes. En sí, lo más frecuente que encontramos fue síntomas de tipo ansioso. Esto es de incidencia al momento de verlos la primera vez. Depresión después, en este caso un 10.5%, ansiedad 57.89%. Digo, es más bien, es que no estoy viendo bien, en este caso 11 pacientes con ansiedad, 4 pacientes con delirium, que fue lo segundo más encontrado, pero aquí como incidencia hay que tomar en cuenta, muchos pacientes al momento de verlos no tenían delirium y desarrollaron durante el tiempo que lo estuvimos viendo. Esta es la incidencia más bien, digo la prevalencia. Ya después de esto otros cuadros como depresión y otros un solo caso. Y bueno, aquí hay unos diagnósticos no psiquiátricos que también el paciente tenía y lo más frecuente fue, por ejemplo, por supuesto, neumonía, y luego hay otros como hipotiroidismo, derrame pleural, dislipidemia o derrame pericárdico. Entonces, esta fue nuestra experiencia en el paciente, pues en el servicio de ECMO, ahí en el Jesús Muguerza, y pues ahora pasamos a las conclusiones.